Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. Desde el comienzo de la pandemia han habido más de 2 millones de casos, 20.000 hospitalizaciones y 200 muertes por COVID-19 en niños menores de 5 años. Ahora el CDC recomienda una vacuna del COVID-19 para niños de 6 meses en adelante. La doctora Fátima Coronado del CDC está con nosotros nuevamente para explicarnos cómo y por qué es tan importante vacunar a los pequeños. Bienvenida al programa nuevamente, doctora Coronado. ¿Qué vacunas están disponibles para los niños actualmente? Claro, mira, entonces para recordarnos, Eduardo, gracias por la invitación, que vacunarse contra el COVID sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para protegernos a nosotros, a nuestros niños y a la comunidad. Entonces, ya las vacunas para niños a partir de los 6 meses de edad ya están disponibles. Hay dos tipos de vacunas, pero eso es respectivo. Lo más importante es acercarse a los pediatras, el Departamento de Salud o los lugares que están ofreciendo esas vacunas gratis y eh, 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 solicitar que los niños menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, reciban su vacuna para protegerlos, proteger transmisión en la comunidad y también proteger la enfermedad potencialmente grave. ¿Cuándo se considera que un niño está completamente vacunado y cuánto dura esta inmunidad? Mira, estando al día con las vacunaciones y siguiendo las medidas de protección que el CDC recomienda, que el CDC recomienda, es la parte más eficaz que tenemos para protegernos. Un niño, el número de dosis varía dependiendo de la edad del niño, no dependiendo del tamaño del niño o del peso del niño, pero dependiendo de la edad. Ahorita, todas las personas de 5 años a 2 requieren una dosis y una dosis de refuerzo. Las personas mayores de 50 años requieren la primera dosis y 2 refuerzos. Y las personas de 6 meses, los niños de 6 meses a 5 años requieren hasta este momento solamente una dosis. ¿Cuáles son las recomendaciones de vacunación para niños y adolescentes con inmunodepresión de moderada a grave? Mira, esas especificaciones es mejor dependiendo porque hay muchas variaciones, lo que se entiende de inmunocompromiso, que se discutan con el pediatra o con el proveedor de salud. Lo importante que hay que rescatar ahorita es que hay muchas disparidades en lo que se entiende a número de casos, hospitalizaciones y casos graves. Entonces, lo más importante ahorita es reconocer, tengo una persona de que es elegible a vacunarse y ahorita con la disponibilidad de las vacunas para menores de 5 años, le estamos abriendo las puertas a más de 20 millones de niños. Entonces, estamos viendo la posibilidad de disminuir en los números de casos, transmisión y casos graves en muchas familias hispanas. Y eso es el enfoque. Ahora, si tú tienes en familias, por supuesto, hay casos con inmunocompromiso, por favor, es mejor consultar casos específicos con el proveedor de salud. ¿La vacuna COVID-19 afecta la fertilidad o la pubertad? La respuesta cuando regresemos. Continuamos con el programa y nuestra conversación con la doctora Fátima Coronado del CDC. ¿La vacuna del COVID-19 afecta la fertilidad y la pubertad? No hay datos sobre eso, Eduardo. Nosotros en el CS vamos a la mano con la ciencia para proveer recomendaciones y estas recomendaciones van cambiando a la medida que vamos aprendiendo. La situación ahora es distinta hace 2 años y medio. A la fecha no hay datos que indiquen que la vacuna pueda producir ningún caso secundario de este tipo que tú estás mencionando. ¿Qué sabemos sobre la nueva subvariante BA5 y la eficacia de la vacuna contra esta variante?
Sí, Eduardo, las variantes que están circulando son subvariantes del Omicron. Ahora, cuando las vacunas se desarrollan pensando en una sombrilla amplia que pueda proteger contra la mayoría de las variantes. Ahora, las mutaciones son normales, entonces se esperan, pero lo más importante es que la vacuna protege contra la enfermedad grave. Entonces, lo que estamos protegiéndonos con la vacunación es que el paciente, que el niño o el adulto, el adolescente, llegue a hospitalización o a tener lo que se entiende en inglés como long COVID o casos que tienen secuelas a corto o largo plazo. Y eso es lo que la vacuna nos ayuda. Entonces, lo más importante es vacunarse, llevar a nuestros niños a vacunarse. Gracias, doctora Fátima Coronado. La evidencia científica ha demostrado que los niños que recibieron las vacunas contra el COVID-19 durante las pruebas desarrollaron altos niveles de anticuerpos que combaten el virus y se espera que los protejan contra el coronavirus. Las vacunas continúan siendo efectivas para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones, incluso en niños con y sin afecciones médicas subyacentes.